Hola, esta es la primera parte de la lección número 78 del curso de álgebra avanzada. Al final de la lección anterior establecimos la definición de una cuarta operación con matrices. Ya habíamos visto la suma de matrices, la multiplicación escalar de matrices y la multiplicación de vectores fila por vectores columna. Ahora estamos viendo la definición de la multiplicación de dos matrices. Bien, y entonces nos daban esta definición, ¿verdad? Y estábamos precisamente interpretando qué era lo que nos decía esa definición, y ahora tengo escritas las interpretaciones que yo quiero ver de esa definición. La primera dice: vea que para que dos matrices puedan multiplicarse, el número de columnas de la primera, que es P, fíjense que las matrices que estoy multiplicando es A y B, y las estoy multiplicando en ese orden, ¿verdad? A por B. Pues la primera es la A, y dice que el número de columnas de esa primera matriz A, que dice que es P. ¿Dónde dice que es P? Porque dice que la dimensión de esa primera matriz es M por P, y recuerden que P, el segundo número que aparece en la dimensión de una matriz, es el número de columnas que contiene. Así que el número de columnas de la primera dice que tiene que ser igual al número de filas de la segunda. ¿Y dónde dice que el número de filas de la segunda es P? Pues lo dice aquí. Dice que es una matriz de dimensión P por N, ¿ves? Que el número de filas que corresponde al primer número que aparece en la dimensión es P, el mismo número de columnas de la primera. Así que para que, repetimos, lo que dice aquí es que para que usted pueda efectuar la multiplicación de dos matrices, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Segundo, dice, note que la matriz que resulta, que se llama C, lo dice aquí, ¿verdad? La multiplicación de A por B resulta en una matriz C, dice que es de dimensión M por N, ¿verdad? Tiene dimensión M por N, ¿verdad? ¿Y qué es eso de M por N? Fíjense que ese resultado, esa matriz que resulta, tiene el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda, ¿ves? Fíjense que el número de filas que tiene la primera matriz que estamos multiplicando es M, y ese es el número de filas que va a tener la matriz resultante, y el número de columnas que tiene la segunda que estamos multiplicando es N, y ese es el número de columnas de esa matriz que nos va a resultar de la multiplicación de esas dos matrices A y B. Bien, y tercera observación dice que para obtener el elemento C sub i j en la matriz resultante C, ese elemento C sub i j en esa matriz resultante C, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues multiplicar la fila número i de la matriz A. Yo sé que esta es la fila número i, porque recuerden que esa notación, el nombre de la matriz con un suscrito, se refiere a la fila número i de esa matriz, por la columna número j de la matriz B. Como yo sé que esta es la matriz, la columna número j de la matriz B, porque esa notación del nombre de la matriz con un superescrito ahí arriba, ¿verdad? Entre paréntesis quiere decir el número de la columna de esa matriz, ¿verdad? Bien. Y fíjense que entonces eso no es otra cosa que la multiplicación de un vector fila, porque esto es una fila, por un vector columna, porque esta es una columna, ¿verdad? Que aprendimos a hacer previamente. Muy bien, vamos entonces a ver ejemplos de multiplicación de matrices, ¿verdad? Siguiendo esa interpretación. Y en estos ejemplos me piden determine el producto de las siguientes matrices, ¿ok? Y la primera multiplicación que nos dan es esta que aparece aquí. Dice 2, 0, negativo 1, 2, 0, negativo 1, que fíjense que es una matriz de dimensión 1 por 3, una fila y 3 columnas. O sea, no es otra cosa que un vector fila. Por esta matriz, que dice 3, negativo 5 y 2, ¿ok? Que fíjense que no es otra cosa que un vector columna, porque tiene una sola columna, ¿verdad? Y claro, tiene 3 filas. Bueno, pues vamos a ver cómo yo hago esa multiplicación de matrices. Fíjense que yo podría hacerla como una multiplicación de un vector fila por un vector columna, que ya lo aprendimos a hacer. Pero vamos a verlo como si fuera una multiplicación de matrices. Y tenemos que observar estas tres interpretaciones que hemos hecho aquí.
Primeramente, ¿cómo yo sé que yo puedo efectuar esa multiplicación de esas dos matrices? Porque dice que el número de columnas de la primera matriz que esté multiplicando, en este caso el número de columnas de esa primera matriz es 1, 2 y 3. 3 columnas, ¿verdad? Tiene que ser igual al número de filas de esta segunda matriz y efectivamente el número de filas de esta segunda matriz es 3. Esta tiene 3 columnas y esta tiene 3 filas. Pues se puede efectuar esa multiplicación, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿cómo va a ser el resultado? Pues la segunda observación dice que el resultado va a ser una matriz que tiene el número de filas de la primera, que en este caso fíjese que es una sola fila, ¿verdad? Una sola fila, por el número de columnas que tiene la segunda, pero la segunda ¿cuántas columnas tiene? Una sola columna, así que es una matriz que consiste de un solo número, ¿ok? Porque va a tener una sola fila, que es el número de filas de la primera, y una sola columna, que es el número de columnas de la segunda, ¿verdad? ¿Y cómo determinamos eso? Bueno, pues dice que lo que tengo que hacer para obtener ese elemento, que piensa que esta sería la matriz C que resulta, ¿verdad? Así que ese es el elemento C sub 1, 1, porque está en la primera fila y la primera columna, la única fila y la única columna que contiene esa matriz resultante, se obtiene multiplicando el vector fila de la primera matriz por el vector columna correspondiente de la segunda, o sea, la primera fila por la primera columna, y esa es la única fila y la única columna, ¿verdad? Y se hace del siguiente modo: usted va a sumar, porque fíjense que aquí tenemos una sumatoria, la multiplicación de los elementos de este vector fila de la matriz A por los elementos correspondientes de este vector columna de la matriz B, ¿verdad? Así que será multiplicar el primero elemento de la matriz A, en este caso es 2, por el primer elemento de la matriz B, que en este caso es 3. Ya eso sumarle, ¿verdad? Porque es una sumatoria, la multiplicación del segundo elemento de ese vector fila por este elemento de ese vector columna. Y finalmente sumarle este elemento, ese tercer elemento de la primera, del vector fila de la primera matriz, que es menos 1, por este elemento del vector columna de la segunda matriz, ¿verdad? Así que toda la suma de 2 por 3, que es 6, más 0 por negativo 5, que es 0, más negativo 1 por 2, que es negativo 2. Y esto dará pues 6 y 0, 6, y menos 2 es 4. Así que esta es esencialmente la matriz compuesta por el número 4. Fíjense que ahora, recuerden que cuando yo hacía la multiplicación de un vector fila por un vector columna, yo decía, pues es la matriz que contiene ese resultado, o sencillamente ese resultado. Pero ahora, como estoy viendo como una multiplicación de matrices, me exige que el resultado sea una matriz, que en la definición se llama esa matriz C mayúscula, ¿ok? Así que ahora no podemos decir que es el número 4, como cuando estaba multiplicando un vector fila por un vector columna, sino que es la matriz compuesta exclusivamente por el número 4. Vamos a ver este segundo ejemplo, que nos pide que multipliquemos estas dos matrices. La primera dice negativo 3, negativo 2 como fila y negativo 1, 4 como fila, ¿verdad? Y esa matriz la voy a multiplicar por esta otra matriz. 0, negativo 1 como fila y negativo 2, 3 como fila, como segunda fila, ¿verdad? Bien, lo primero que vamos a hacer es si se cumple la primera observación en la interpretación que hicimos aquí, ¿verdad? De nuestra definición de multiplicación de matrices, que es que para yo poder efectuar esa multiplicación de matrices, yo tengo que asegurarme que el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda, ¿verdad? ¿Cuántas columnas tiene la primera? 1 y 2. ¿Cuántas filas tiene la segunda? 1 y 2. Pues si coincide el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Bien. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es determinar la dimensión del resultado. Pues según lo que hemos dicho aquí, va a tener el número de filas de la primera, que son cuántas filas tiene la primera, 1 y 2. Así que yo sé que va a tener 1 y 2 filas del resultado. ¿Y cuántas columnas? Pues dice que va a tener el número de columnas de la segunda. Y la segunda, estoy multiplicando cuántas columnas tiene 2. Así que será 1 y una segunda columna, ¿verdad que sí? Bien. Ahora, ¿cómo obtenemos cada uno de esos 4 elementos en la matriz que resulta? Pues fíjense. Vamos a proceder del siguiente modo. ¿Cómo yo busco el C sub 1, 1? ¿Cuál es el C sub 1, 1? Recuerde que esta es la matriz que resulta, que le hemos llamado C, ¿verdad? Claro que no le estamos dando nombre, pero es la matriz que en la definición se le llama C. Y el C sub 1 es este elemento que está aquí. Pues según la tercera observación que hemos hecho aquí en la interpretación de nuestra definición de multiplicación de matrices, para yo obtener ese elemento que está en la fila 1 y columna 1 de la matriz resultante, tengo que usar la fila 1 y la columna 1 de las matrices que estoy multiplicando. ¿Ves? Esta fila por esta columna. Primera fila, porque ese es el primer suscrito, por primera columna, porque ese es el segundo suscrito. ¿Ves? Así que tenemos que multiplicar negativo 3 por 0, como procedíamos antes, ¿verdad?
al multiplicar un vector fila por un vector columna. Negativo 3 por 0 más negativo 2 por negativo 2. Negativo 2 por negativo 2. Y ahí multiplicamos, fíjense, los elementos de esta primera fila, 3 y menos 2, con los elementos de esta primera columna de la segunda matriz, ¿verdad? 0 y negativo 2. Así que esto es menos 3 por 0, 0, más y negativo 2 por negativo 2, 4, y eso da sencillamente 4. O sea que este elemento, el C sub 1, 1, es 4. ¿Cómo tendremos este segundo elemento que está en la primera fila? Pues fíjense que sería el C sub 1, 2, ¿verdad? El elemento que está en la primera fila y en la segunda columna de la matriz resultante que se llamaba en la definición C. Pues, ¿qué dice? Que voy a usar la primera fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz, ¿ves? O sea que tenemos que buscar la multiplicación de este vector fila por este vector columna. ¿Cómo se hacía esto? Pues multiplicamos este por este, negativo 3 por negativo 1, y a eso le sumábamos la multiplicación de este segundo elemento por este segundo elemento, ¿verdad? Negativo 2 por 3. Negativo 2 por 3. Y eso da 3 menos 6. Y esto da negativo 3. Así que el resultado aquí es negativo 3. Vamos a este elemento que sería el C sub 2, porque está en la segunda fila, 1. C sub 2, 1, ¿verdad? Así que, ¿cómo voy a obtener ese elemento C sub 2, 1 de la matriz resultante? Pues voy a usar la fila 2 de la primera y la columna 1 de la segunda. O sea, el vector fila, este que está aquí, por el vector columna, este que está aquí. Y eso sería este por este y este por este se suman, ¿verdad? Negativo 1 por 0 más 4 por negativo 2. Y eso da 0, porque negativo 1 por 0 da 0, menos 8, y eso da esencialmente menos 8. Así que este elemento que va aquí es negativo 8. Y finalmente, ¿cómo obtenemos este último elemento de la matriz resultante que se llama en la definición C? Pues sería el C sub 2, 2, porque está en la segunda fila y segunda columna, ¿verdad que sí? C sub 2, pues ¿cómo se obtiene eso? Pues usando la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda, o sea, la multiplicación de este segundo vector fila de la primera matriz por este vector columna de la segunda matriz. Así que sería negativo 1 por negativo 1 más 4 por 3. Así que eso da 1 más 4 por 3, 12, eso da 13. Así que este elemento C sub 2, 2 es 13. Ahí tendríamos el resultado de esa multiplicación de esas dos matrices. Fíjense en este otro, ¿verdad? Ejemplo, este es el ejemplo que dice multiplicar esta matriz. Dos, 3, negativo 1. Como filas y negativo 4, negativo 5 y negativo 2 como segunda fila por esta matriz, ¿sí? 8, 5, 0, 3 y menos 1, 2 y 3, negativo 1. Entonces, lo que ven, 2, 3, negativo 1, negativo 4, negativo 5, negativo 2 y 8, 5, 0, 3, menos 1, 2 y 3, menos 1. Muy bien. Esa es la matriz que yo quiero multiplicar. Esas son las dos matrices más bien que yo quiero multiplicar, ¿verdad? Bien, lo primero que tenemos que observar es si se puede efectuar esa multiplicación. ¿Y cuál es el criterio para poder efectuar la multiplicación de dos matrices? Que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. ¿Cuántas columnas tiene la primera? 1, 2, 3. ¿Cuántas filas tiene la segunda? 1, 2, 3 y 4. Así que como el número de columnas de esta primera matriz no coincide con el número de filas de la segunda, eso significa que esa multiplicación no se puede efectuar. ¿Sí? Esta multiplicación no se puede efectuar, ya que el número de columnas de la primera no es igual al número de filas de la segunda.
Vamos a ver que usted no se acordara de que tiene que chequear eso primero. Usted diría, bueno, pues voy a empezar multiplicando la primera fila por la primera columna, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos para buscar ese primer elemento que queda en esa esquinita arriba de la matriz que resulte. Primera fila por primera columna. Usted empieza. Este por este, este por este, este por este. Y entonces, ¿por qué multiplico este? ¿No tiene una pareja acá con quien multiplicarse? Pues no se puede hacer, ¿se fijan? Bien, fíjense también que si diera la casualidad que fuera al revés la multiplicación, o sea, si esta fuera la primera matriz y esta fuera la segunda, entonces se podría hacer, porque si esta fuera la primera, el número de columnas de la primera son 2 y el número de filas de la segunda es 2, y entonces se podría efectuar la multiplicación. Pero yo le voy a decir ahora, pues vamos a hacerlo de la otra forma, porque eso no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el producto de esta matriz por esta matriz, y eso no se puede hacer sencillamente por esa razón, porque el número de columnas de la primera es diferente al número de filas de la segunda. Pero vamos a hacer esa observación, que si hubiese sido en el otro orden, entonces sí se podía efectuar la multiplicación, ¿verdad? Note que si la multiplicación hubiese sido en el otro orden, entonces si la hubiésemos podido efectuar. Y vamos a entre paréntesis, porque entonces el número de columnas de la primera, que hubiese sido esta, eran ¿cuántas columnas? 2, es igual al número de filas de la segunda, que habría sido, ¿verdad?, esta matriz, que tiene entonces 2 filas. Fíjense, esto hubiese tenido 2 columnas como primera matriz, esto hubiese tenido 2 filas como segunda matriz, y se hubiese podido efectuar la operación, ¿verdad? Bien, vamos a ver el cuarto ejemplo, que nos dice que multipliquemos esta matriz. Dice 2, 0, negativo 1, negativo 1. Esa matriz por esta otra matriz. Dice 7, 4, negativo 1, 3, negativo 2 y 0, 9, negativo 1 y negativo 3. ¿Okay? Bien, pues si yo quiero efectuar la multiplicación de esas dos matrices, tengo primero que investigar si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Pero ¿qué pasa aquí? Que el número de filas, de columnas más bien de la primera es 2 y el número de filas de la segunda es 3. No coinciden las columnas de la primera con las filas de la segunda. Así que por eso esta tampoco se puede efectuar. ¿Okay? Esta multiplicación tampoco se puede efectuar por la misma razón. El número de columnas de la primera no coincide con el número de filas de la segunda. Fíjense que en este caso, si yo lo hiciera en el otro orden, tampoco, porque entonces el número de columnas de la primera, que es 3, no coincide con el número de filas de la segunda, que es 2. ¿Okay? Así que fíjense que aquí por lo menos se nos hubiese dado en el otro orden, sí se podía hacer aquí, aunque fuera en este orden o en el otro, tampoco se podía efectuar. Vea que, aunque fuera en el otro orden, tampoco se puede efectuar. Para este quinto ejemplo, ¿qué dice? La multiplicación de negativo 2, 3, negativo 1 y 0, por 5, 2, negativo 2, negativo 6, por esta otra matriz. 7, 0,
3, negativo 1, negativo 1, negativo 1 y 2, 2. ¿Okay? Nos dan esa multiplicación de matrices. Y nuevamente, como en los ejemplos anteriores, lo primero que usted va a investigar es ver si yo puedo efectuar esa multiplicación. ¿Y cuál es el criterio para yo saber si puedo efectuar esa multiplicación? Que el número de columnas de la primera matriz que estemos multiplicando sea igual al número de filas de la segunda matriz que estemos multiplicando. ¿Cuántas columnas tiene la primera? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas filas tiene la segunda? 1, 2, 3 y 4. Así es que sí, podemos efectuar esa multiplicación. Así que usted dice, bueno, pues como ya lo puedo efectuar, lo siguiente que voy a determinar es qué dimensión va a tener la matriz resultante. Pues a base de las interpretaciones que hicimos, la matriz resultante va a tener el número de filas de la primera, que fíjense que son 2, y el número de columnas de la segunda, que es 2. Así que va a ser de esta forma, ¿verdad? 2 filas, 1 y 2, y 2 columnas, 1 y 2. ¿Okay? Así que va a tener esa forma. ¿Okay? Y recuerde que esto en la definición se le llama la matriz C, la matriz resultante de la multiplicación de estas dos matrices, que puede ser la A y la B, ¿verdad? Así que nos la hemos llamado A y B. Así que vamos a llamar, ¿verdad? Vamos a buscar los elementos de esa matriz resultante, el C sub 1, 1, este que va aquí, ¿verdad? El elemento que va en la primera fila y en la primera columna, ¿verdad? Pues usted usa la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda. Estos suscritos dicen que va a usar la primera fila de la primera y la primera columna de la segunda. Y entonces multiplicar como multiplicaba, ¿verdad? Vectores filas por vector columna. Los elementos correspondientes se multiplican y se suman los resultados, ¿verdad? O sea que C sub 1, 1 será, vamos a ver, negativo 2 por 7, más 3 por negativo 3, más negativo 1 por negativo 1, y más 0 por 2. Y esto dará, bueno, pues negativo 2 por 7 es menos 14, 3 por menos 3 es menos 9, menos 1 por menos 1 es más 1, y 0 por 2 es 0. Así que esto da, vamos a ver, negativo 14 y negativo 9 es negativo 23 más 1, negativo 22, más 0, pues se queda negativo 22. Así que el resultado aquí es negativo 22. ¿Ok? Vamos a ver el C. Vamos a asegurarnos, ¿verdad? Menos 2 por 7, más 3 por menos 3. Ajá, exacto. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces el C sub 1, 2. Este que está aquí, ¿verdad? C sub 1, 2. Primera fila y segunda columna. C sub 1, 2. Pues estos suscritos me dicen lo que voy a usar para determinar ese elemento que va en esta posición. Primera fila y segunda columna. Pues vamos a usar la primera fila de la primera matriz, pero la segunda columna de la segunda matriz. ¿Ok? Así que se va a multiplicar negativo 2 ahora por 0, ¿verdad? Negativo 2 por 0. Más 3 por negativo 1. Más negativo 1 por negativo 1. Y más 0 por 2. ¿Okay? ¿Y qué da esto? Pues negativo 2 por 0 es 0. 3 por menos 1 es menos 3. 1 por 1 es más 1. Y 0 por 2 es 0. Así que será menos 3 más 1, negativo 1. Así que eso es lo que va aquí. Negativo 2. ¿Okay? Vamos a ver cómo determinamos este elemento, que sería el elemento C sub 2, 1, ¿verdad? Porque está en la fila 2 y columna 1. Pues eso nos indica, esos suscritos nos indican que vamos a usar de las matrices que estamos multiplicando la fila 2, que es esta, por la columna 1 de la segunda, ¿verdad? Así que será 5 por 7, más 2 por menos 3, más negativo 2 por negativo 1, y más negativo 6 por 2. Y esto da 35, ¿verdad? Porque 5 por 7 es 35. 2 por menos 3 es menos 6. Menos 2 por menos 1 es 2. Y menos 6 por 2 es menos 12, ¿verdad? Así que esto dará, vamos a ver, 35 menos 6 es 29. 29 más 2 es 31 y 31 menos 2 es 19. ¿Sí? Así que ese sería el elemento que va aquí, en la posición segunda fila, primera columna. Y finalmente este elemento que está aquí, que sería el C sub 2, 2 porque está en segunda fila y segunda columna, ¿cómo se evalúa? El C sub 2, 2. Bueno, vamos a usar lo que dicen los suscritos, la segunda fila de la primera y la segunda columna de la segunda. Así que sería 5 por 0 más 5 por menos 1 más menos 2 por menos 1 y más menos 6 por 2. Así que esto será 0
menos 5 más 2 y menos 12. ¿Y cuánto da eso? Pues vamos a ver. Menos 5 más 2 es negativo 3. No cuento el 0 porque recuerda que el 0 es el elemento de identidad de la suma, ¿verdad? Y no afecta el resultado de lo que sumemos acá. Menos 5 más 2 es menos 3 y menos 3 más menos 12 es menos 15. Así que sería el resultado que va aquí, negativo 15. Y ahí tendríamos la matriz resultante. Vamos a ver este otro ejemplo, que sería el ejemplo número 6. En este ejemplo número 6 se nos pide que busquemos la multiplicación de estas dos matrices. 2, 3, 1, negativo 2, negativo 3, negativo 1, 5, 4, negativo 2. Esa matriz, que fíjense que es cuadrada de 2 de 3, ¿verdad? Por esta matriz que dice 5, 0, negativo 1, 1 y 3, 2. Fíjense que es una matriz que no es cuadrada. 3 por 2, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver si la podemos hacer. Te dirán, no se puede hacer en diferentes dimensiones. No. Recuerde que el criterio para poder hacer una multiplicación de matrices es que el número de columnas de la primera, que en este caso, ¿cuántas son con las columnas que tiene la primera? 3. Tiene que ser igual al número de filas de la segunda, que son 3 también. Así que sí se puede hacer. Y entonces, ya que sabemos que se puede hacer, ¿qué dimensión va a tener la matriz resultante? Pues tiene que tener el número de filas de la primera, que son ¿cuántas? 3, 1, 2 y 3. ¿Y cuántas columnas? Pues el número de columnas de la segunda, que dice que son 2. Una y otra más aquí, ¿verdad? Bien. Vamos a ver cómo buscamos esos 6 elementos. El que va aquí se llamaría C sub 1, 1, ¿verdad que sí? Porque está en la primera fila, primera columna. Pues eso quiere decir que usted usa la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. Multiplicar los elementos correspondientes y sumarlos, ¿verdad? Así que será 2 por 5 más 3 por menos 1 más 1 por 3. Y esto da 2 por 5, 10, menos 3 y más 3. Menos 3 más 3 se va, así que queda sencillamente 10. Así que eso es lo que va ahí en la posición 1, 1. Primera fila y primera columna de esa matriz resultante, ¿verdad? Un número 10. ¿Cuál será este elemento? El que está en la primera fila, segunda columna. O sea, será sub 1, 2. En la primera fila y segunda columna, ¿verdad? Pues esos suscritos nos dicen que vamos a usar las matrices que estamos multiplicando. La primera fila de la primera y la segunda columna de la segunda, ¿verdad? Así que será 2 por 0 más 3 por 1 y más 1 por 2. Y esto es 2 por 0 que es 0, más 3 y más 2 que es 5. Así que lo que va aquí es un 5, ¿ok? Bien, ¿cuál es este elemento? Pues sería el elemento C, en la matriz llamada C en la definición, sub 2 porque está en la segunda fila y 1 porque está en la primera columna. Así que eso significa que para yo buscar ese elemento C sub 2, 1 voy a usar la segunda fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda. ¿Ok? Así